Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito, por favor, a que vayamos a la carta a los Colosenses y vayamos al capítulo número 3, por favor. Vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada respecto a Cristo en nuestras familias. Para no decir cada semana Cristo en nuestro matrimonio, Cristo en nuestra paternidad o en nuestro deber de hijos, preferí abarcar cada segmento desde Cristo en nuestra familia. Y quisiera empezar de la siguiente manera, hermanos, en esta noche, haciendo un breve recuento para conectar con lo que voy a decir. Cuando empezamos a estudiar esta carta, traté de decir que si tuviéramos que dividir la carta a los Colosenses, lo tendríamos que hacer en dos secciones. Los primeros dos capítulos, Pablo se encarga de establecer un cimiento en la persona de Cristo para la iglesia. Él se tomó la tarea, el tiempo de hacerles ver que Cristo es preeminente en todo, en la creación, en la iglesia, en la vida de cada creyente, y cómo esa verdad derrumba todas las demás intentos de fundamentos que se pudieran presentar como tentaciones en la vida de las personas y en la vida de la iglesia. Así que un creyente para madurar no necesita nuevas reglas, no necesita apartarse en una vida aislada de la familia y de la sociedad, y no necesita nuevas experiencias místicas. Así que abordamos esto en que Cristo es suficiente y no necesitamos caer en el legalismo, en el misticismo ni en el ascetismo. Pero es a partir del capítulo 3 en donde Pablo lleva a la iglesia y nos lleva a nosotros a considerar las implicaciones de ese cimiento. Es decir, llevarnos a los aspectos prácticos del cimiento puesto acerca de Cristo como el todo suficiente en la vida de nosotros y en la vida de la iglesia. Y es importante establecer ese orden, que primero es conocer el cimiento y posteriormente llegar a la práctica, para no caer e intentar incentivar el moralismo en la iglesia. Sí es importante lo práctico y es importante ver cómo luce esas verdades en la vida diaria, pero siempre a partir del cimiento verdadero, porque a veces nos hallamos en la gran problemática de tratar de enseñar aspectos prácticos a gente no cristiana, y es por eso que resulta imposible la obediencia. Les queremos enseñar a cantar, a orar, a asistir a la iglesia, a hablar de Cristo y a hacer muchas cosas que se supone un creyente debe de practicar sin tener el cimiento verdadero, y propiciamos el moralismo en la iglesia, que es de donde se van a ir lamentablemente muchas personas a la condenación de vidas morales meramente. Y a partir del capítulo 3, Pablo empezó a decir que el primer aspecto práctico bajo el cimiento de Cristo es que el creyente adopta una nueva cosmovisión, busca las cosas de arriba donde está Cristo. Ya su mirada cambia, pasó de estar hacia abajo, hacia lo terrenal, para ahora ver a Cristo. Después nos llevó a considerar la vida de un creyente dentro de la iglesia y nos invita a que nos vistamos de los aspectos espirituales que ya Cristo ha hecho posible: la misericordia, el amor, la mansedumbre y todos esos aspectos tan necesarios para la sana convivencia de una comunidad. Luego vimos la semana pasada las verdades implícitas del Evangelio en el matrimonio, y ahora vamos a ver, hermanos, cómo también esto afecta a los aspectos tan sencillos y a veces que no le damos tanta importancia, como la demanda de un hijo que obedezca a sus padres. Un hijo debe de obedecer a sus padres. Ahora, igual que la semana pasada, hermanos, que les decía que
aunque Pablo habla de cómo debe de lucir el evangelio en un matrimonio, Pablo no lo hacía desde la perspectiva de un consejero familiar o un consejero matrimonial, y es por eso que se limitaba o nos limitamos nosotros a estas verdades. El esposo debe amar a su esposa y la esposa debe de sujetarse a ella. Hoy hoy nosotros lo vamos a ver desde la misma línea de lo que dice nuestro pasaje, y a la vez estaremos viendo eventualmente el texto paralelo en Efesios. Pero un hijo debe de obedecer a un padre. Y recordemos, hermanos, que la Biblia no es un libro de instrucciones sobre los asuntos de la vida, y la Biblia no es un manual de cómo debe de conducirse una familia, sino que la Biblia es el libro de la revelación de Dios, el cual nos da a conocer el plan de redención por medio de Jesucristo. Es por eso, hermanos, que en la Biblia no vas a hallar muchos pasajes que hablan directamente sobre la relación de padres e hijos y esposos y esposas. Sí podemos hallar muchos principios, pero que explícitamente nos habla de esta relación, no hay muchos. Pudiéramos citar 2 o 3. Pero aún así, Dios no calla respecto a los aspectos necesarios para esto. Y vamos a leer, hermano, nuevamente el pasaje a los Colosenses para tener en nuestra mente todo lo que está tratando de comunicar el apóstol Pablo a la iglesia, y también nosotros poder tener fresco estas palabras. Vamos a leer una vez más desde el versículo 18 hasta el versículo 1 del capítulo 4. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Les decía que la semana pasada, cuando hablábamos del pasaje del esposo y de la esposa, era tan relevante para todos nosotros, no nomás para los casados, porque si el Señor lo permite en su voluntad, quizás en algún momento tú, joven que estás ahorita soltero, vas a ser un hombre casado, y tú, señorita, vas a ser una esposa, y te es necesario considerar todos los aspectos importantes. Y de igual manera, alguien dirá, bueno, mejor que se queden los puros hijos y que les digan todo lo relacionado a ellos, pero no es así. Recordemos que Pablo, cuando dijo estas palabras, se leyó dentro de una congregación que estaban presentes esposos, esposas, padres e hijos, como lo es con nosotros. Así que, en primer lugar, hermanos, yo te quiero compartir en esta noche algo tan sencillo, pero que es necesario considerar, que el deber de los hijos es obedecer. El deber de los hijos es obedecer. Tanto en el pasaje a los Colosenses como en el de Efesios, capítulo 6, versículo 1, Pablo inicia su tratado haciendo ver que a un hijo le es necesario obedecer. De hecho, cualquier creyente, cualquier persona sin tener una amplia preparación, al leer estos pasajes, le va a resultar muy evidente que Pablo le está llamando a un hijo que obedezca. El texto a los Efesios dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. A los de Colosas les dice que obedezcan porque esto es agradable en el Señor, y a los creyentes de Éfeso les dice que esto es justo.
Ahora, la cuestión es esta, hermanos. ¿Por qué si es tan claro el mandato de que un hijo obedezca, resulta tan complicado para los hijos obedecer? ¿Por qué resulta tan complicado para los hijos obedecer? Y pensemos en nuestra condición cuando vivíamos bajo la autoridad de nuestros padres. ¿Por qué nos era tan complicado obedecer? Ahora, yo sé que pudiéramos responder rápidamente porque un hijo es inmaduro, porque un hijo aún tiene mucho pecado, y aunque esto pudiera ser cierto per se, déjame decirte que en el mismo significado de la palabra obediencia hallamos una de las razones por la cual un hijo no suele obedecer o le suele hacerse muy difícil su tarea de obedecer a sus padres. La palabra para obediencia, tanto en Colosenses como en la carta a los Efesios, es una palabra que en el idioma original es hupakoe. Y literalmente significa escuchar lo que alguien en autoridad dice y actuar en consecuencia. Escuchar lo que alguien en autoridad dice y actuar en consecuencia. Implica el sometimiento a alguien con autoridad y cumplir cada requerimiento de la persona que está en mayor rango que nosotros. Ahora, esto es muy importante, hermanos, de considerarlo por lo siguiente. El hijo tiene que reconocer y poder contemplar claramente la voz de su padre, y lo tiene que escuchar con autoridad para que entonces él pueda obedecer correctamente. Es decir, pareciera ser que Pablo usa esta palabra para, antes que considerar la cuestión de sus hijos, considerar la cuestión de sus padres. ¿Estás hablando con claridad y con autoridad ante tus hijos? Es decir, como si para nosotros se nos exhortara a decir, ¿tú sabes lo que quieres o tú sabes por dónde quieres guiar y encaminar a tus hijos? Y si ya lo sabes, lo estás comunicando con autoridad de tal manera que para tu hijo sea claro tu voz y sea clara el carácter bajo lo cual estás hablando. Muchos hijos no pueden escuchar las ordenanzas de sus padres y por tanto no obedecer porque no son claras ni con autoridad. Fíjate qué importante es esto, que nosotros como padres podamos entender cuál es el camino a seguir y sobre todo hacerlo con autoridad. Al igual que el esposo, la autoridad de los padres no es tiranía. Sin embargo, no debemos de olvidar que Dios ha investido a los padres con tal autoridad para que por medio de ella puedan guiar a sus hijos. Y aunque ya abordaremos lo relacionado a los padres, solo déjame decirte una nota adicional respecto a esto. Al contemplar el significado de la palabra obediencia y de nuestro llamado a guiarles con autoridad, es importante reconocer que nuestro deber como padres, hermanos, no es ser primariamente un amigo complaciente de nuestros hijos. Porque pareciera ser que a veces, y más en esta cultura que prepondera en este tiempo, se nos invita a que seamos un tipo de mejor amigo de nuestros hijos, soportándole todo, aceptándole todo. Y es muy diferente propiciar confianza y desarrollo que dejarles ser tal cuales son. Así que nuestro llamado conlleva autoridad, sabiduría y dependencia de Dios para poder ser guías. Pero nuevamente, ¿qué demanda Dios a los hijos? Obedecer. Someterse a la autoridad de los padres, estar atentos a escuchar su voz, y ellos tienen que estar prontos a cumplir esa voz del Padre. Pero no es novedad, ni es algo nuevo para nosotros que la cultura de nuestros tiempos pareciera estar confundida
y tan enfocada en la autonomía personal que ya en muchas familias parece ser muy claro que los que llevan la batuta no son los padres sino los hijos. Ellos dictando cómo ser, hacia dónde ir, cómo conducirse, etcétera, etcétera. Y bajo eso muchos padres pueden desarrollar una debilidad pecaminosa, dudar que Dios les ha mandado el guiarles, pero el mandamiento es muy claro para un hijo: obedezcan a sus padres. Y por medio de nuestro pasaje en esta noche, hermanos, del de Colosenses como a los Efesios, yo quiero compartirles 3 razones sencillas que vamos a ver allí. ¿Por qué un hijo debe de obedecer? ¿Por qué un hijo debe de obedecer? Y la primera la hallamos en el pasaje a los Efesios que leí hace un momento, donde dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto está en Efesios 6:1. Y la primera razón es porque un hijo debe de obedecer a sus padres, porque esto es sabio. Esto es sabio. Esta palabra de justo también se puede entender porque es correcto. Así que los hijos deben de obedecer por la más sencilla razón, que es lo correcto. Y cuando un hijo hace lo correcto, está actuando sabiamente, está actuando en sabiduría. Y recordemos lo siguiente, hermanos: Dios ha creado a los seres humanos de tal manera que su ley está escrita en sus corazones. De tal manera que hay ciertas verdades que todo hombre en todos los tiempos sabe por el simple hecho de que fue creado a la imagen de Dios. Por ejemplo, siempre el hombre ha sabido desde el inicio que robar es malo, que matar es malo. ¿Y cómo lo sabe? Porque fue creado a la imagen de Dios. Y del mismo modo, un hijo sabe que debe de obedecer a sus padres. Y no me refiero a civilizaciones o países cristianos, sino que en todos los tiempos, aunque hoy pareciera ser que la sociedad y esta cultura y estas corrientes intentan suprimir este conocimiento, intentan borrar de la mente del hombre que el deber de un hijo es obediencia. Pero es impresionante ver la sabiduría de Dios al diseñar la familia y cómo en su sabio diseño ha otorgado un sano y necesario equilibrio en donde haya autoridad, donde haya ayuda idónea, donde haya hijos. Así que un hijo debe de obedecer a sus padres. Y déjame decirte, joven, que aún vives con tus padres, que tienes que obedecer, que el deseo de tus padres no es hacer de tu vida un tormento, ni derrumbar tus sueños. Es sabio que tú le obedezcas, porque déjame decirte que aunque a veces tú lo dudes, y aunque a veces no parezca así, tus padres son más sabios que tú, tienen más experiencia que tú, se han equivocado y por lo cual ellos saben conducirte y saben por qué te dicen las cosas. Ellos te aman. Hay muchas cosas que un padre empieza a comprender hasta el momento que se convirtió en padre, definitivamente. Hay muchas cosas que aunque las pudiéramos haber oído y entendido intelectualmente, hasta que el Señor no nos permite ser padres, podemos entender ciertas verdades más profundamente del Evangelio. Continuamente, cuando un padre está en esa función de cuidar, de proveer, de ver todo lo que implica serlo, suelen venir a la mente, y no me dejarán mentir, hermanos, multitud de recuerdos cuando nosotros vivíamos con nuestros padres y el cuidado que ellos tenían sobre nosotros, y cómo en muchas ocasiones no manifestamos apreciar y valorar el cuidado y el esfuerzo que ellos hacían sobre nosotros. Pero además de esto, hijos, es sabio obedecer a vuestros padres, porque un padre creyente
Anhela ver a Cristo en tu vida. Anhela conducirte a Cristo. Sería muy trágico para nosotros como padres creyentes si nuestro esfuerzo al final de la vida de nuestros hijos los llevó a ser exitosos profesionalmente, exitosos laboralmente, pero que los llevamos lejos de Cristo, lejos de las verdades del Evangelio, lejos de una vida que teme al Señor. Llevemos a nuestros hijos a Cristo, porque esto es justo, esto es lo correcto. Hijo, obedece a tu padre porque esto es justo, esto es sabio. Pero también tú, hijo, que tus padres no son creyentes, tú no estás exento de esta verdad. Tú también tienes un llamado de parte de Dios a obedecer, siempre y cuando no te lleve a pecar, porque es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Pero déjame decirte que cuando tú consideres que tus padres no creyentes te están llevando por el camino incorrecto, muestra gracia y humildad al saber tratar con ellos. No hagas más tardada su llegada al reino de Dios. Porque si muestras arrogancia, si muestras rebeldía, en esa verdad que vas a presentar también estarás atentando contra ellos y no estarás honrándoles correctamente. Si vas a desobedecer porque te están llevando a un camino incorrecto, a la luz de tu fe, hazlo en gracia y lleno de verdad, lleno de misericordia. Así que la primera razón fundamental por la que los hijos deben de obedecer a sus padres es porque esto es justo, es sabio, así funciona y es la manera en que Dios ha diseñado que todo vaya encauzado correctamente. Pero en segundo lugar, hermanos, también vemos en nuestro pasaje que un hijo debe de obedecer a los padres porque la ley lo demanda. Ve nuevamente el versículo número 2 ahora de Efesios. Efesios 6, versículo 2. Ahí leemos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este pasaje tan conocido para nosotros es un pasaje que a su vez es citado por Pablo del Decálogo en Éxodo 20, ¿sí? De los 10 mandamientos. Y siendo más precisos, este pasaje en Efesios 6, versículo 2, está citando el quinto mandamiento del Decálogo. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. En una de las dinámicas que solemos tener con los jóvenes, donde contestamos algunas preguntas que suelen surgir cotidianamente, alguien decía, bueno, ¿hasta cuándo debo de obedecer a mis padres si ya no dependo económicamente de ellos y si ya no vivo con ellos? Bueno, es entendible que un hijo que se independiza ya no está bajo esa autoridad del padre en cuanto a obedecer todo, pero sí a honrarlo. Hermanos, nuestro llamado a honrar a nuestros padres no se termina cuando nosotros nos casamos, definitivamente. Tenemos un llamado a honrarlos. Honrar es darle honor, ver por ellos. Así que quizás tú, hijo, dirás, bueno, hay cosas en donde no es justo que yo obedezca. O sea, yo voy a decidir con quién casarme, cómo casarme, cuándo casarme, dónde vivir, a qué me voy a dedicar. Pero en esa honra, en ese honor que tú has de dar a tus padres, es sabio que tú escuches, que tú les consideres, que tú no les desestimes. Y esto es algo que la ley lo demanda. Y nosotros aún consideramos esa ley dada por Dios. Esta ley sigue vigente. Honra a tu padre y a tu madre. Y Pablo es bien enfático cuando dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Así que pareciera ser que hay una bendición especial de parte de Dios para los hijos que consideran esto y que buscan honrar y obedecer a sus padres en lo que es correcto y sabio. Así le ha placido Dios diseñar la familia. Pero hay una tercera razón muy importante que la vemos en el pasaje que leímos en Colosenses 3, capítulo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Al Señor. La tercera razón por la cual los hijos deben de obedecer a los padres es porque el Evangelio lo demanda. Lo demanda. Lo mejor de todo, hermanos, es que antes, como lo vamos a ver en un momento, bajo el antiguo pacto, la desobediencia conllevaba en grados grandes de rebeldía la pena capital. Los hijos eran sacados afuera delante del pueblo cuando persistían en ser rebeldes y eran apedreados por todos los hombres para que esto quedara de precedente para aquella nación. Pero ahora estamos en un mejor pacto, el de Cristo. En este mejor pacto no solamente se nos ordena obedecer, sino que ahora ya el Hijo tiene la habilidad de obedecer y gozarse en el Señor. Eso es lo que permite y propicia el Evangelio, una obediencia que resulta en agrado al Señor y en lo cual hay gozo para el Hijo que obedece. Hemos dicho, hermanos, que una o muchas de las mentiras que derrumba el Evangelio es que un creyente cuando viene a Cristo ya se va a quedar así por siempre. Nosotros llegamos a Cristo con nuestras imperfecciones, con nuestro carácter tan débil, y es el Evangelio el que empieza ese proceso de purificarnos, de transformarnos continuamente, y ahora hace posible que un hijo se goce en obedecer a sus padres, porque esto redunda en agrado al Señor. Así que es tan importante para Pablo y para Dios mismo, tanto el obedecer como la manera en que obedecemos. Es decir, lo que sucede en el corazón del hijo al momento que obedece. Esta es la razón por la que algunos dicen que una de las primeras evidencias de la conversión de una persona cuando sucede en la niñez o no siendo tan grande es su obediencia a sus padres. Un niño creyente, dice Stott, aprenden a obedecer con alegría porque esto agrada al Señor. Fíjense qué importante es esto. Cuando un hijo entiende que su obediencia a su padre es obedecer a Dios mismo y que esto es de agrado al Señor, debe de haber algo en el corazón de ese hijo. Mi padre me dijo, no hagas esto, no vas a ir a tal lugar, no creo que sea conveniente de que te juntes con tal persona, a esta hora vas a llegar, etcétera, etcétera, dentro de las reglas de cada familia. Y si un hijo entiende que al hacerlo va a ser algo que agrada al Señor, debe de redundar en gozo, en alegría, en paz, sabiendo que su padre es el canal de parte de Dios para manifestar autoridad y dirección. Además, un hijo puede contemplar la correcta obediencia de Jesús al Padre. Así que, hermanos, bien podemos decir que los hijos deben de obedecer y los padres deben de insistir en la obediencia, porque es sabio, porque la ley lo dicta y porque el Evangelio lo hace posible. Dos escritores ofrecen dos consejos respecto a esto. El primero, llamado James Boyce, dice lo siguiente: la obligación no está meramente del lado de los hijos, quienes deben de obedecer, sino también y mayoritariamente del lado de los padres, quienes deben de hacer lo necesario
para que los hijos obedezcan. Y aunque vamos a ir encaminados a ver esto más adelante, esto es importante, hermanos, porque los padres representamos a Dios en nuestra relación con nuestros hijos. Enseñar al hijo a obedecer o enseñar al hijo a que nos obedezca es enseñarle a obedecer a Dios mismo. Si desde su momento de juventud, de adolescencia, de niñez, no trabajamos en esto, dependiendo en la gracia de Dios, en su sabiduría, definitivamente le vamos a hacer tan imposible su obediencia a Dios mismo y sobre todo a cada autoridad representada y dada por el Señor. Un predicador llamado Bryan Chapell decía que si amamos a nuestros hijos demasiado como para no exigirles que hagan lo correcto, entonces no le hemos amado lo suficiente. Un padre que dice, bueno, mira, obedece o no obedece, da lo mismo, hay momento, es tu etapa de rebeldía, etcétera, etcétera. No le amamos lo suficiente. Es por eso, hermanos, que yo considero que en nuestros tiempos muchos rehúsan el ser padres por el trabajo que conlleva. Implica la renuncia de los padres, implica el dominio propio e implica invertir toda una vida en un hijo, en tus 2 hijos o en tus 3 hijos para que ellos puedan cumplir el rol que el Señor les ha dado. Y los padres presentes de muchos años saben el arduo trabajo que es la crianza, guiarlos, la paciencia, lo doloroso. Pero lo consolador para nosotros es que contamos con la ayuda divina, contamos con su palabra y contamos con todos los recursos que el Señor nos ha dado para seguir con nuestra ardua labor. Ahora, hermanos, para terminar en esta noche, déjame ver lo siguiente, que va a ser muy breve. Pero yo quiero poner en la mente de los hijos, por si acaso había dudas, que Dios se toma en serio la desobediencia. Dios se toma muy en serio la desobediencia de uno de los hijos. Quizás en la posición que estás tú ahorita, joven, que aún tienes el deber de obedecer a tus padres, hayas considerado que no es tan trascendente cuando desobedeces, que no es tan trascendente la actitud con la que a veces obedeces. Pero déjame terminar hoy leyendo algunos pasajes en donde podemos ver un poco el sentir de Dios respecto a esto. Vean, Éxodo 21, 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Moisés había recibido la ley y era necesario impartir orden en el pueblo de Israel, de tal manera que no se iban a conducir cada cual quisiere, sino que ante lo que se estaba suscitando era necesario que un hijo entendiera que el maldecir a su padre era sinónimo de muerte. Éxodo 27, 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá a todo el pueblo, amén. Nuevamente, no solamente era la manera en que un hijo se pudiera referir a su padre, sino también la manera en que lo iba a tratar, no dando honor. Era maldito aquel hijo que hiciera eso. Deuteronomio 21, 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este es un hijo contumaz y rebelde, no obedece a nosotros, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo van a apedrear y morirá.
Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Fíjense la gravedad del asunto. Gracias a Dios, los hijos dirán, ya estamos en un mejor pacto. Ya no estamos bajo esa ley. Pero el sentir es el mismo. Dios sigue pensando lo mismo respecto a que se toma muy en serio la desobediencia de sus hijos. Y Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Del mismo modo que hay una bendición para aquel hijo que obedece, pareciera ser que hay una maldición que acompañará de algún modo a aquel hijo en desobediencia. Aquel hijo que tiene en poco a sus padres. Imagínate estar en un lugar donde solamente tienes una lámpara y que sabes que falta poco para que se terminen las pilas y es la única guía que tú tienes. Bueno, el maldecirles, el no honrarles, el no obedecerles, propiciará que se termine esa poca guía, esa poca luz, y estará en obscuridad continua. Una vida sin la bendición de Dios y una vida sin el cuidado de Dios mismo a los hijos que toman en poco esto. Está claro, hermanos, que para Dios no es cosa ligera la desobediencia de uno de sus hijos. Si bien ya no estamos, como he dicho, bajo el antiguo pacto, el espíritu de la ley sigue vigente. Y el principio de que la desobediencia tiene que ser castigada sigue normando la vida de padre e hijo. La rebeldía tiene que ser amonestada. Además, sigue siendo vigente que es pecado desobedecer. Un hijo desobediente acarreará la disciplina de los padres. Se enfrentará al juicio de Dios, se pierde la bendición que conlleva la obediencia y además, y sobre todo esto es muy importante, además un hijo se perderá del gozo de poder ver a sus padres como canales de gracia para conducirles y guiarles sobre la vida. Qué tormentoso para un hijo es cuando por su pecado, por su rebeldía, no puede ver a sus padres como canales de gracia para guiarles. Hay una diferencia enorme. Un padre ya ha vivido, ya ha experimentado, un hijo está en ese proceso. Un padre ya sabe por dónde no caminar, un hijo suele pretender que ya lo conoce. Pero es importante poder ver en esto a Cristo y que Él fue tan sabio para decir a los hijos tan sencillamente, hijo, obedece a tu padre en todo, porque esto agrada al Señor, esto es justo, hónrales, ámales. Así que vamos a culminar entendiendo que es necesario para ti, hijo, que obedezcas a tu padre. Esto honra a Cristo y esto te permitirá a ti crecer en sabiduría, en gracia y en todo lo correspondiente. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, porque nos permites contemplar tu palabra, porque podemos ver tu infinita sabiduría, Señor, al delinear cómo deben ser una familia que te teme. Dales gracias, Señor, a los hijos presentes que tienen la demanda de obedecer a sus padres aún. Dales paciencia, dales todo lo necesario, Señor. Permíteles entender que esto es justo, que esto es sabio y que además, Señor, esto a ti te agrada. Ya tú has dado la capacidad y la libertad, Señor, para poder vivir en obediencia. Así que te suplicamos, Señor, que por medio de esa obediencia los hijos puedan reflejar a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.